So how do we become more faithful as Christians? ¿Cómo nos volvemos más fieles como cristianos? If Jesus is leading us towards faithfulness, where in the world do we begin? Si Jesús nos está guiando hacia la fidelidad, ¿por dónde empecemos? How do we apply Matthew 19 to our lives, whether we're divorced, whether we're married, or whether we're single today? ¿Cómo podemos aplicar Mateo 19 a nuestras vidas, ya sea que estamos casados, divorciados o solteros? Got three things for you today. Tengo tres cosas para ustedes. Let me talk. Number one, número uno. A lot in this conversation. Begin with what Jesus clearly says. That's where we begin. Begin with what Jesus clearly says. Empecemos con lo que Jesús dice claramente. And this not only applies to divorce or marriage, this applies to anything that you're looking for today. Mira, no solamente aplica a divorcio y matrimonio, pero realmente cualquier decisión que tienes en la vida. Maybe you're trying to make a decision now about your future, about your career, about life, about tomorrow. I don't know. But begin with what Jesus clearly says. No lo sé si la decisión es acerca del futuro, acerca de mañana, acerca de tu carrera, acerca del trabajo, tu matrimonio. No lo sé, pero pueden aplicar eso. Tiene que iniciar con lo que Jesús dice claramente. Before looking for loopholes, extreme situations, what does Jesus say here? Antes de buscar escapatorias o situaciones extremas, ¿qué dice Jesús aquí? Well, verse 8 clearly says that divorce is not pleasing to God. Versículo 8 claramente dice que el divorcio no es agradable a Dios. Verse 8, he said to them, because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning, he says it was not so. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Jesus says Moses allowed divorce in the Old Testament, but it was not God's intent or design. Jesús dice que Moisés permitió el divorcio en el Antiguo Testamento, pero eso no era la intención o el diseño de Dios. If you really want to know what God thinks about marriage, just look at Malachi chapter 2, verse 16. Si quieren saber realmente lo que Dios piensa acerca del divorcio, vean en Malaquías 2:16. He says, for the man who does not love his wife but divorces her, says the Lord, the God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourselves in your spirit and do not be faithless. The word in Spanish says I lost my word in English. Traicioneros, ¿cómo se dice en inglés? Don't betray. Thank you. That's crazy. I'm losing my English. Don't betray the faithfulness of God. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras. Dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros, dice. Last week we talked about how marriage reflects God's faithfulness. La semana pasada hablamos acerca de cómo el matrimonio refleja la fidelidad de Dios. Divorce then is a result of unfaithful hearts. If you want to look back last week, we looked at 3 different kinds of hearts. This is the 4th one today, unfaithful hearts. El divorcio entonces es el resultado de corazones infieles. Hace una semana platiquemos acerca de 3 otras características de los corazones. Ahora tenemos el cuarto, un corazón infiel. Like stains in a garment, divorce reveals the stain of wayward, covenant-breaking hearts. Al igual que las manchas en una prenda,
El divorcio revela la mancha de los corazones descarriados y que rompen el pacto. In God's eyes, there is no good justification for divorce. En los ojos de Dios no hay buena justificación para el divorcio.